El objetivo de esta plática es ver la participación de la enfermería en situaciones de crisis. Empezaremos por una reflexión. Para mí, el hospital es un túnel. Entras, pero no sabes con qué te encontrarás. Para todo ser humano, la enfermedad que anticipa una hospitalización constituye un acontecimiento que trastorna diversos factores, como es la intimidad, la autonomía, el estilo de vida, los roles y la economía, que hace que estas personas sean vulnerables. Una de las problemáticas de salud pública más compleja para su abordaje es aquella relacionada con los padecimientos de salud mental de la población. La crisis representa una de las causas más frecuentes de la demanda de los servicios hospitalarios. El profesional de enfermería es un elemento invaluable, cuyas intervenciones son de vital importancia en los momentos previos, durante y posteriores a una crisis. La crisis, en el ámbito de la salud, la podemos definir como un estado temporal de trastorno y desorganización. Este está caracterizado por la incapacidad del sujeto para manejar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y obtener un resultado radicalmente positivo o negativo con el riesgo de padecer graves problemas psicológicos. Ahora hablaremos un poco de lo que son las características de las crisis. En sí, la crisis no es la situación, sino las respuestas que el individuo hace evidente ante los hechos que desencadenan una desorganización emocional, perturbación y colapso de estrategias. Los métodos o conducta habitual resultan inefectivos, requiriendo de estrategias adaptativas. La crisis es una experiencia subjetiva. Su significado y alcance es relativo a cada persona, es decir, cada una de nosotros podemos responder de diferente manera. No todos los acontecimientos que provocan una crisis son de naturaleza negativa. Algunos suelen ser deseables para la persona, pero constituyen retos abrumadores. Por ejemplo, el matrimonio. Se identifican 3 factores que influyen en el desarrollo de una crisis. Entre estos está la percepción personal del acontecimiento, es decir, cómo nosotros percibimos ese acontecimiento, la disponibilidad de apoyos emocionales, la presencia de mecanismos de afrontamiento apropiados. En las crisis se puede hablar de 3 resultados posibles. 1. El cambio para mejorar, el cambio para empeorar o bien para regresar a los niveles previos de funcionamiento. Existen algunos tipos de crisis. Estos son originados por tensión. El primer tipo es crisis circunstancial. Segundo, crisis de desarrollo, crisis estructurales y crisis de desvalinamiento. Vamos a explicar cada uno de ellos. La crisis circunstancial son aquellas cuya experiencia individual crean estrés al acontecer de manera inmediata. Estas son repentinas, aparecen de golpe. Son inesperadas, no pueden ser anticipadas. Son urgentes, pues amenazan el bienestar físico o psicológico de las personas. Son masivas, muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al mismo tiempo. Denotan peligro u oportunidad debido a que las crisis pueden desembocar en un mejoramiento o empeorar la situación de la persona. Las crisis de desarrollo son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa de crecimiento a otra. Según la teoría del desarrollo de Erikson, cada etapa de desarrollo se relaciona con ciertas tareas del crecimiento, lo que significa que son predecibles. Estas etapas son la niñez, crisis en las áreas de socialización, relación con los padres, amigos y éxitos o fracasos de la escuela. Adolescencia, lucha por la autoafirmación para establecer la identidad. La adultez temprana, las crisis con la intimidad, paternidad y la iniciación de una carrera u ocupación. La adultez media,
con la profesión, la economía, paternidad, sobre todo de adolescentes, la madurez y vejez, las libertades de los padres cuando los hijos han crecido, la muerte del cónyuge, preparación para la jubilación, cambios en las condiciones físicas de la vida. Crisis estructurales se presentan generalmente en el núcleo familiar, cuando se rompe la armonía y se transforman los sistemas de comunicación, refiriéndose a la disfuncionalidad de la misma y se ve reflejada en situaciones de violencia entre los cónyuges o dirigida a los hijos. Crisis de desvalinamiento. Ocurren cuando en una familia existen miembros disfuncionales o dependientes, como es el caso de los adultos mayores o personas con capacidades diferentes. Fases de la crisis. La crisis conlleva una serie de fases evolutivas, desde su aparición hasta su momento final, las cuales son explosión o expresión, negación, intrusión, traslaboración y consumación. La fase de explosión se refiere a las reacciones iniciales del impacto del suceso. Hay una carga de estrés, hay elevación de inquietud, impotencia. La primera fase puede o no convertirse en una crisis verdadera. Depende de las circunstancias personales de cada individuo. La fase de negación conduce al amortiguamiento del impacto. Es un mecanismo de defensa que corresponde a la no aceptación de lo vivido, a la negación del hecho, el cual puede acompañarse de un entorpecimiento emocional, el no pensar en qué pasó, la planeación de actividades como si nada hubiera pasado. La fase de intrusión. En esta abundan las ideas dolorosas del hecho vivido. Son comunes las pesadillas, alucinaciones, que permiten a la persona vivir nuevamente el hecho. Pueden incluir afirmaciones sobre la pérdida y su impacto, como no puedo seguir adelante. Fase de traslaboración. Es el proceso en el que se expresan, identifican y divulgan pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de la crisis. Algunos individuos progresan y traslaboran estos sentimientos y experiencias naturalmente, en tanto que otros lo hacen únicamente con ayuda externa. Es en esta fase donde se dan las principales intervenciones. Fase de consumación. Es la etapa final de la experiencia de crisis y conduce a una integración de la misma dentro de la vida del individuo. El suceso ha sido enfrentado, los sentimientos y los pensamientos se han identificado y ha expresado la reorganización, ha sido iniciada o consumada. En tanto, el recuerdo de la pérdida, por ejemplo, puede traer tristeza a través de afirmaciones como esto no pudo haber pasado. Factores que inciden en el desarrollo de una crisis. La forma del impacto, la cual se refiere a la intensidad del suceso en cada ser humano, quien evalúa o percibe de forma distinta cada acontecimiento en su vida. La personalidad del individuo, las experiencias pasadas, el estado de salud física y mental del individuo, la cercanía que se tenga en relación con el suceso, ya que éste puede ser visto, oído o presenciado. Manifestación de una crisis. Las sensaciones presentes son el cansancio, la inadecuación, la confusión, la ansiedad, la desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, familiares y sociales, la incapacidad de abordaje en circunstancias desestabilizantes. Muchos de estos síntomas se presentan de manera inmediata al evento o situación precipitante. Las frases recurrentes en la crisis. No tengo nadie que me ayude. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es una tremenda desgracia. Nadie me quiere. No sé qué hacer. Me quiero morir. La enfermería ante la crisis. La formación del equipo de enfermería permite estar capacitado para atender y tratar el componente emocional
de los problemas de salud de los pacientes y sus familias, considerándolo como una prioridad en los sistemas hospitalarios. Además, es el elemento institucional de contacto permanente con los pacientes y sus familiares en los periodos de dolor y de sufrimiento. Situaciones desencadenantes. Las situaciones en las cuales nos podemos enfrentar son una enfermedad crítica y las unidades de cuidado intensivo. Provocan ataque al sentido de la imagen corporal y se acompaña por intensos sentimientos de dolor, angustia, indefensión, dependencia e humillación. Las y los profesionales de enfermería desempeñan un papel muy importante en situaciones de crisis, abarcando 5 esferas. La primera, sí misma, la enfermera toma como base su propia comprensión, madurez interna, reconocimiento, humildad y la aceptación de la enfermedad y muerte. La segunda esfera es el paciente. En este, el confortar, fomentar la comunicación y hablar con los miembros de la familia sobre los planes de cuidado. La tercera, otros pacientes que estén o tengan cercanía. La cuarta, familiares de pacientes. Y la quinta, el personal a su cargo. Otras situaciones de crisis. Pacientes que esperan cirugía, el nacimiento de niños subnormales, el aborto, la discapacidad, la violencia o los trastornos mentales. La intervención en crisis constituye un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso traumático, disminuyendo sus efectos, estigmas emocionales o daño físico, incrementando la probabilidad de crecimiento, nuevas habilidades, perspectivas en la vida, más opiniones vitales. Debe incluir el trabajo tanto las fortalezas como las debilidades de la persona. Principios de intervención. Importancia de la comunicación, información sobre su estado y progreso, explicación clara y precisa de las actividades, informar acerca del equipo utilizado, actitudes de engaño y de negación, estrategias de intervención, formular preguntas abiertas, establecer el rapport, que es crear un clima de confianza y de cooperación mutua para una comunicación efectiva, capacidad empática. Durante las estrategias de intervención se pueden dar diferentes formas de percepción del paciente-enfermera. La primera, percepción cerrada. La enfermera conoce el diagnóstico, pero el paciente no. La segunda, la percepción de sospecha. El paciente sospecha la verdad, el enfermero actúa con anticipación a la recuperación. La tercera, la percepción de simulación. Ambos saben la verdad, pero actúan con normalidad. Y la cuarta, la percepción abierta. Ambos conocen la situación y la discuten abiertamente. Las intervenciones básicas: hacer contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, explorar las soluciones posibles, ayudar a tomar una acción, fomentar el apoyo familiar y social. Intervención en crisis. Lo primero es buscar una ayuda psicológica. Esta ayuda va de minutos a horas de una vez iniciada la crisis. En esta participan médicos, abogados, profesores o enfermeras. Esta ayuda se puede dar en ambientes comunitarios como es la casa, la escuela o en los hospitales. El restablecimiento inmediato del enfrentamiento es el apoyo vincular. La terapia en crisis puede ir de semanas a meses. Esta terapia estará a cargo de psicoterapeutas y asesores psicológicos. Esta terapia se dará en clínicas a través de las consultas o en instituciones de salud mental. Aquí se busca la resolución de las crisis, enfrentar, integrar y disposición al futuro. Intervenciones de enfermería. Determinar si el paciente presenta un riesgo de seguridad para sí mismo o para otros. Tener las precauciones para salvaguardar al paciente u otras personas con riesgo de lesiones físicas.
favorecer la expresión de sentimientos en forma no destructiva, ayudar en la identificación de factores desencadenantes, identificar habilidades para enfrentarse a la crisis, ayudar en la valoración de posibles consecuencias de las diferentes actuaciones. En relación a la acción concreta, lo que sí debemos hacer es tomar medidas en un tiempo, establecer tiempos para lograr ciertas intervenciones, ciertos objetivos, establecer objetivos, confrontar cuando sea necesario y ser directo. ¿Qué no debemos de hacer? Intentar resolver todo de un solo momento. Hacer decisiones obligatorias a largo plazo. Ser tímido o retraerse de tomar responsabilidades cuando sea necesario. En relación al seguimiento, ¿qué no debemos hacer? Dejar detalles al aire. Debemos de tomar en cuenta todos y cada uno de los puntos. O bien, suponer que el paciente continuará con la acción sobre el plan de trabajo de su propia responsabilidad. ¿Qué sí debemos de hacer? Realizar un contrato para el recontacto y evaluar las etapas de acción, de tal manera que nosotros podamos evaluar cuál es la respuesta de nuestro paciente. Esperemos que la información que acabamos de abordar sea de utilidad para ustedes durante su práctica profesional. Gracias.